Bienvenidos, soy Alex y este es tu espacio para descubrir que la matemática sí tiene magia, sobre todo cuando entendemos el porqué de lo que hacemos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema esencial, no solo para las matemáticas, sino especialmente para quienes están cursando física. El día de hoy vamos a hablar de razones trigonométricas. Si alguna vez te has preguntado por qué en problemas de movimiento, fuerzas, planos inclinados, vectores, siempre aparece este misterioso seno, coseno. Si te has preguntado eso, entonces este video es para ti. Pero antes de hablar de razones trigonométricas, nosotros debemos recordar la relación que existe en un triángulo rectángulo. Cuando nosotros tenemos los triángulos rectángulos que se están mostrándose aquí en la parte izquierda, vamos a tener lo siguiente. Siempre dos lados más pequeños y un lado grande. A estos lados pequeños siempre se les va a llamar catetos. Y al lado más grande de este triángulo rectángulo se le va a llamar siempre como hipotenusa. Entonces, también lo que vamos a hacer es ponerle un nombre o ponerle una medida a cada uno de estos catetos y también a la hipotenusa. A este cateto le vamos a llamar A este otro cateto le vamos a llamar B y por último a la hipotenusa le vamos a llamar C. Y vamos a hacer lo mismo en nuestros tres triángulos. Este cateto es A, este cateto es B y la hipotenusa es C. Y lo mismo por este lado. Este cateto es A, este cateto es B y la hipotenusa es C. Siempre es necesario establecer una medida para cada uno de nuestros catetos. Ahora, lo otro a abordar es que no todos los catetos son iguales, depende mucho del ángulo. Vamos a observar primero este segundo triángulo que tenemos aquí a continuación. En este segundo triángulo tenemos únicamente escrito el ángulo alfa. Y si nos damos cuenta, hay dos catetos para este ángulo alfa. Uno que está al frente y uno que está al lado. Tenemos esos dos catetos. Para nosotros, el cateto que está al frente del ángulo va a ser o se va a llamar cateto opuesto. Y el cateto que esté al lado de dicho ángulo para nosotros se va a llamar cateto adyacente. Hacemos lo mismo, pero ahora para nuestro ángulo beta. Si nos fijamos, el cateto que está al frente de beta va a ser el cateto opuesto y el cateto que está al lado del ángulo beta para nosotros va a ser el cateto adyacente. Entonces, no olvidar lo siguiente, lo importante. El cateto opuesto siempre va a ser el que esté al frente y el cateto adyacente para mí va a ser siempre el que esté al lado, pero al frente o al lado de quién, al lado de nuestro ángulo o al frente de nuestro ángulo. Siempre se va a cumplir dicha relación. Ahora, observemos primero nuestro segundo triángulo y de esta manera vamos a empezar a completar nuestro cuadrito. A ver, para nosotros saber cuál es el cateto opuesto de alfa, cuál es el cateto adyacente de alfa y cuál es la hipotenusa. Quiero que observes atentamente nuestro segundo triángulo. En nuestro segundo triángulo, el cateto opuesto es el cateto A. Entonces decimos que el cateto opuesto para el ángulo alfa es el cateto A. Ahora, el cateto adyacente para nuestro ángulo alfa, según nuestro gráfico, es B. Y la hipotenusa, si te has dado cuenta, es C. Ahora, fijándonos en nuestro tercer triángulo, quiero que te fijes cuál es el cateto opuesto para beta. Exacto, el que está al frente es B. Ahora, ¿cuál es el cateto que está al lado de nuestro ángulo beta? Y es el cateto adyacente. Exacto, es el ángulo A. Es el lado A. Y la hipotenusa, si te has dado cuenta, siempre va a ser igual tanto para alfa como para beta, que en este caso sería C. La hipotenusa, no te olvides, siempre va a ser la misma. Lo único que van a variar son los catetos opuestos y adyacentes. Ahora, para entrar netamente a lo que son razones trigonométricas, yo quiero que tengas en cuenta algo importante. Para poder hablar de razones trigonométricas, yo necesito que entiendas esa palabrita clave, razón.
Si nosotros entendemos esta palabrita clave llamada razón, sabemos que la razón siempre va a ser la división de algo sobre algo. Siempre va a ser la división de algo sobre algo. En este caso, seno para nosotros va a ser la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno para mí va a ser la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Para mí tangente va a ser la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cotangente para mí va a ser la división entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Secante para mí va a ser la división entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y cosecante para mí será la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Esto puede ser un poco engorroso de recordar a veces, pero tenemos una forma práctica en la que nosotros podemos recordar esto. Si te has percatado, aquí tangente y cotangente son opuestos. Coseno y secante son opuestos. Seno y cosecante también son opuestos. ¿Qué implica? Que si seno para mí es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces su opuesto, que es cosecante, será lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso implica que las razones trigonométricas son opuestas. Tangente es opuesto de cotangente, coseno es lo opuesto de secante y seno es lo opuesto de cosecante. Pero una forma más práctica de recordar, si nosotros recordamos el orden en el que están puestas estas razones trigonométricas, en este orden siempre, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, únicamente necesitamos recordar eso. Adicional a esto, nosotros podemos recordar cómo o a qué equivalen cada una de estas razones trigonométricas con el siguiente acrónimo. Quiero que recuerdes el siguiente acrónimo: coca, coca, hielo, hielo. Coca, coca, hielo, hielo. Coca, coca, hielo, hielo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner acá: coca, coca, hielo, hielo. Y lo mismo ahora empezando del denominador: coca, coca, hielo, hielo. Y de esta manera hemos construido todas nuestras razones trigonométricas y solamente recordando dicho acrónimo. Hasta aquí todo quedaría claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir nuestras razones trigonométricas tanto para nuestro ángulo alfa y nuestro ángulo beta. Empezamos construyendo nuestras razones trigonométricas para el ángulo alfa. Pero antes, importante recordar, seno, recordemos. Para recordar todo esto vamos a usar nuestro acrónimo, que era coca, coca, hielo, hielo. En sentido contrario, que sería coca, coca, hielo, hielo. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestras razones trigonométricas construidas. Ahora, si nos preguntamos, acá me dice que seno, mira, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y queremos hallar el seno de alfa. Entonces, el seno de alfa, ¿qué será igual? Cateto opuesto de alfa sobre hipotenusa de alfa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto para alfa? Lo tenemos ahí en el cuadro, es A. ¿Y cuál es la hipotenusa de alfa? Es C. También lo tenemos ahí en el cuadro. Ahora, para coseno, nos dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente para alfa es B y la hipotenusa es C. Ahora, para tangente, nos dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto nos dice que es A y el cateto adyacente nos dice que es B. Ahora, para el resto, para cotangente, miren, nos dice que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Mirando nuestro segundo triángulo para alfa, el cateto adyacente es B y el cateto opuesto es A. Ya hemos hallado cotangente. Ahora, para secante, nos dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa es C y cateto adyacente es B. Y por último, para hallar cosecante,
el cateto opuesto, nos dice allí nuestra imagen, nos dice que es C. Y el cateto opuesto nos dice que es A. Y de esta manera hemos hallado nuestras 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Sin embargo, algo que quiero que tengas en consideración. Te has percatado que estos de aquí son opuestos, nuevamente, estos de aquí son opuestos y estos de aquí son opuestos. Y lo mismo para este lado, estos de aquí son opuestos y son opuestos. Y vamos a aplicar lo mismo aquí, únicamente vamos a hallar seno, coseno y tangente y el resto lo vamos a hallar invirtiendo o volteando. Entonces, primero, para seno de beta, nos dice que es cateto opuesto de beta para nosotros es B y la hipotenusa es C. Ahora, coseno de beta, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente de beta es A y la hipotenusa es C, ya lo tenemos ahí. Ahora, para tangente nos dice que es cateto opuesto, que es B, y sobre cateto adyacente, que es A, y ya lo tenemos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer únicamente para hallar cotangente, secante y cosecante es invertir. Si invertimos tangente, obtenemos cotangente. Si invertimos coseno, obtenemos secante. Si invertimos seno, obtenemos cosecante. Entonces, lo que obtenemos es lo siguiente. Si volteamos tangente, tenemos A sobre B y hallamos cotangente. Si volteamos coseno, obtenemos secante, lo que sería C sobre A. Si volteamos seno, obtenemos cosecante, lo que sería C sobre B. Es lo mismo, solo que en el orden cambiado o invirtiendo. Muy bien, hasta aquí hemos hallado las razones trigonométricas para un ángulo común. Ya sabemos lo que es el cateto opuesto, ya sabemos lo que es el cateto adyacente y también la hipotenusa. Entonces, ahora vamos a construir este pequeño cuadro donde están puestas las principales o los principales ángulos para los que siempre nos preguntan las razones trigonométricas. Siempre estos ángulos aparecen en los problemas de física, aparecen en los problemas de inclinaciones y más. Entonces, quiero que recuerdes lo siguiente. Primero, para poder hallar las razones trigonométricas de estos ángulos que están aquí, tenemos que recordar los triángulos notables. El primer triángulo notable que debemos recordar es el de 37, 53. Sabemos que el lado que se le opone a 37 es 3K, o el cateto opuesto de 37. Y sabemos que el lado que se le opone a 53 es 4K. Y el lado que se le opone al ángulo recto es 5K. Y de esta manera hemos hallado la proporción para este triángulo. Ahora, para el otro triángulo, para el triángulo de 16, 74. El lado que se le opone a 16 sabemos que es 7K. El lado que se le opone a 74 sabemos que es 24K. Y la hipotenusa es 25K. Todo esto sacado de los triángulos notables. Ahora, para el triángulo de 45, 45 sabemos que esto es 1K. Y esto de aquí también es 1K. Y por último, esto de aquí sería K por raíz de 2. Ya, y esta proporción, no olvidemos, está sacada de los triángulos notables. Y por último, recordemos el triángulo de 30, 60. Sabemos que el lado que se le opone a 30 es 1K. El que se le opone a 60 es K por raíz de 3. Y el que se le opone al ángulo recto es 2K. Y ya lo tenemos ahí. Muy bien, ya teniendo todo esto, nosotros ya podemos construir las razones trigonométricas para estos ángulos conocidos. Pero no sin antes recordar lo siguiente. Seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Ok. Algo que quiero que tengas en consideración es que para completar este cuadro de manera rápida, nosotros vamos a hallar únicamente estas 3 razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y las otras 3 únicamente las vamos a hallar haciendo la vuelta o invirtiendo. Ok. Entonces, quiero que recuerdes esta forma de invertir, ¿no? Primero,
vamos a hallar seno de 37 grados. Sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si miramos nuestro triángulo de 37, 53, vemos que el lado o el cateto opuesto de 37 es 3K. El cateto adyacente, la hipotenusa para 37 es 5K. Si se han dado cuenta, acá hay algo que podemos simplificar. Lo que podemos simplificar en cada caso sería K con K. Y obtendríamos 3 sobre 5. Y entonces eso sería seno para 37 grados. Ahora, si queremos hallar coseno de 37 grados, lo mismo. Nos dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente de 37 es 4K. Hipotenusa es 5K. Si nosotros simplificamos cada uno de esos lados, simplificamos K y K, nos quedaría que coseno de 37 es 4 quintos. Y ya hemos hallado. Si se han percatado de algo, los K siempre se van a simplificar. Entonces, para un fin práctico, nosotros podemos hallar todas las razones sin los K y lo podemos hallar de manera directa. A ver, entonces, aquí, para tangente. Para tangente, miren lo que voy a hacer. Voy a empezar a mirar. Me dice que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto de 37 es 3. Y cateto adyacente de 37 es 4. Entonces, para mí, tangente será 3 sobre 4. Ahora, si quiero hallar cotangente, recordemos, les había mencionado lo siguiente, únicamente vamos a invertir. Si invertimos tangente, obtenemos cotangente. Si era 3 cuartos tangente, entonces cotangente va a ser 4 tercios. Si invertimos coseno, que era 4 quintos, vamos a obtener 5 cuartos, que sería secante. Si invertimos 3 quintos, obtendríamos cosecante. 3 quintos invirtiendo sería 5 tercios y obtenemos cosecante. Ya hemos hallado las razones trigonométricas para el ángulo de 37. Y mencionamos una vez más, ya no consideramos el K porque sabemos que se simplifican. Entonces, para 53 grados, el cateto opuesto de 53 es 4. Y la hipotenusa, es 5. Ahora, cateto adyacente para coseno, cateto adyacente para 53 grados es 3. Y la hipotenusa es 5. Muy bien, de esta manera podemos seguir construyendo. Sabemos que cateto opuesto de 53 es 4. Y la hipotenusa, el cateto adyacente es 3. Y ya hemos hallado tangente para nuestro ángulo de 53. Ahora, el resto lo podemos convertir y lo podemos hallar invirtiendo. Si invertimos esto, obtenemos esto. Si invertimos esto, obtenemos esto. Si invertimos esto, obtenemos esto. Entonces, considerando eso, invertimos 4 tercios y nos queda 3 cuartos. Y hemos hallado cotangente. Ahora, invertimos coseno y obtenemos secante. Invertimos seno y obtenemos cosecante. Y de esta manera hemos hallado todo. Ahora, para el ángulo de 16 grados, lo mismo. Recordemos, cateto opuesto, para hallar seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, no lo olvides. El cateto opuesto de 16 es 7. Y la hipotenusa es 25. Entonces, lo que nos daría como resultado 7 sobre 25. Ahora, cateto adyacente sobre hipotenusa, para nuestro caso, para 16 sería 24 sobre 25. Ahora, tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sería 7 sobre 25. Y muy bien, de esta manera ya hemos hallado las 3 razones trigonométricas claves. Y el resto, como saben, lo podemos hallar haciendo la inversión, ¿no? Entonces, si nosotros invertimos tangente, que es 7 sobre 25, obtenemos 25 sobre 7 y habremos obtenido cotangente. Ahora, si nosotros invertimos coseno, obtenemos secante. Entonces, coseno es 24 sobre 25, por tanto, secante será 25 sobre 24. Ahora, si nosotros invertimos seno, obtenemos cosecante. Y sabemos que seno es 7 sobre 25, entonces cosecante será 25 sobre 7.
Y ya hemos hallado todas las razones trigonométricas para el ángulo de 16. Ahora, para 74. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sabemos que, a ver, mirando nuestro triángulo, sabemos que es 24 sobre 25. Ahora, de manera rápida, construyendo para nuestro ángulo de 74. Cateto adyacente sobre hipotenusa sería 7 sobre 25. Construimos lo demás. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 24 sobre 7. Ahora, si nosotros hacemos la inversión, obtenemos 7 sobre 24. Obtenemos nuevamente la inversión. Invertimos coseno y obtenemos secante, sería 25 sobre 7. Invertimos seno y obtenemos cosecante y obtendríamos 25 sobre 24. Y nuevamente, ahora, si se han dado cuenta, para el triángulo de 45-45 únicamente considere una vez el ángulo, porque si se han dado cuenta se repite. Por ende, no es necesario considerar dos veces porque va a ser lo mismo. Entonces, aquí, considerando para el ángulo de 45 que se repite una sola, bueno, que se repite dos veces, vamos a hallar las razones trigonométricas una sola vez, porque recordemos que se repite. Ok, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿qué obtendríamos aquí? Sería 1 sobre raíz de 2. Hagan de cuenta algo, ya no estoy considerando el K porque simplemente se va a simplificar. Ahora lo mismo, cateto adyacente sobre hipotenusa sería 1 sobre raíz de 2. Ahora, para tangente, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 1 sobre 1, lo cual es igual a 1. Muy bien. Ahora, para el resto de razones trigonométricas, ¿qué haríamos? Únicamente tendríamos que invertir. Si nosotros hacemos dicha inversión, si invertimos 1, ¿qué obtenemos? 1, pues tal cual. Si nosotros invertimos 1 sobre raíz de 2, obtenemos raíz de 2 sobre 1, lo cual es igual a raíz de 2. Y nuevamente, si invertimos 1 sobre raíz de 2, obtenemos raíz de 2 sobre 1, lo cual es igual a raíz de 2. Y por último, para construir nuestras razones trigonométricas para los ángulos de 30 y 60. A ver, cateto opuesto de 30 es 1 y cateto adyacente es 2. Y ya hemos construido la razón trigonométrica de seno para nuestro ángulo de 30. Ahora, si nosotros hallamos el cateto adyacente de 30 es raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Y estamos construyendo aquí las razones trigonométricas para nuestro ángulo de 30. Ahora, si invertimos y miramos primero para tangente. A ver, en tangente, quiero que mires lo siguiente. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto de 30 es 1. Hipotenusa de 30 es raíz de 3. Y ya está, nos quedaría 1 sobre raíz de 3. Ahora, no olvides que para hallar el resto de razones trigonométricas, un método fácil y sencillo es invertir. Entonces, si nosotros invertimos nuestras razones trigonométricas, ¿qué obtenemos? Si volteamos 1 sobre raíz de 3, obtenemos raíz de 3 sobre 1, lo cual es igual a raíz de 3. Si nosotros invertimos raíz de 3 sobre 2, obtenemos 2 sobre raíz de 3. Si nosotros invertimos un medio, obtenemos 2 sobre 1, lo cual es igual a 2. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para nuestro ángulo final, que es de 60 grados. Fijémonos, si queremos hallar el seno de 60, tenemos que mirar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de 60 es raíz de 3. La hipotenusa es 2. Y tendríamos entonces que sale raíz de 3 sobre 2. Ahora, si queremos hallar coseno, tendríamos que mirar el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es 1. Hipotenusa es 2. Muy bien. Y por último, para hallar tangente, tenemos que mirar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es raíz de 3 y la hipotenusa es 1. Y ya hemos obtenido todo esto. Pero sabemos que raíz de 3 sobre 1 es lo mismo que raíz de 3. Ahora, acá, si nosotros invertimos tangente, recordemos que obtenemos cotangente. Si invertimos raíz de 3 sobre 1, obtenemos 1 sobre raíz de 3. Ahora, si nosotros invertimos un medio, obtenemos 2 sobre 1, lo cual es igual a 2. Y por último, si nosotros invertimos raíz de 3 sobre 2, obtenemos 2 sobre raíz de
3. Y bueno, de esta manera hemos construido todas las razones trigonométricas para nuestros ángulos conocidos. Tenemos aquí todo el cuadro completo. Ya, y si quieres que te comparta este material completo y desarrollado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, y allí en la cajita de comentarios te voy a dejar el link de nuestro canal de YouTube y un link del Drive donde voy a adjuntar todo el material que hemos construido a continuación. Y espero que después de esto ya no tengas ninguna duda dentro del contenido de física y tú puedas trabajar de manera muy tranquila con todas las razones trigonométricas que hemos construido a continuación. Y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones si quieres ver matemáticas de forma mucho más didáctica como lo acabamos de presentar. Y por último, nos vemos en el próximo viaje matemático. La mente se entrena, la mente se activa y con un poco de matemagia todo se entiende mejor. Nos vemos en nuestro siguiente video. Gracias.